Me llamo Inés, tengo 28 años, y la última vez que vi a mi padre, Esteban, él estaba empacando una maleta pequeña, como si fuera a un viaje de negocios corto. Me sonrió, un poco distante, y me dijo, no te preocupes, Inés. Volveré antes de que te des cuenta. Eso fue hace 2 semanas. Él no ha vuelto. Y, créanme, la frase volveré antes de que te des cuenta suena aún más vacía cuando quien la pronuncia se desvanece de la faz de la tierra sin dejar rastro. Mi madre, Amalia, está rota. Camina por la casa como un fantasma, sus ojos fijos en la puerta, esperando. Pero Darío, mi hermano menor, bueno, Darío es otra historia. Siempre fue el favorito, ¿saben? El niño de oro, el que nunca hacía nada mal, incluso cuando era obvio que sí. Recuerdo una vez que destrozó mi habitación, me tiró todos mis dibujos por celos porque mis padres habían elogiado mi arte. Y ellos, mis padres, siempre lo defendían. Solo está celoso, Inés, es un niño, decían. Sí, claro, un niño de 16 años con la fuerza de un animal y la astucia de un zorro. Así que, cuando Esteban desapareció, y Darío actuó como si le importara menos que la última temporada de una serie que no le gustaba, algo en mí hizo clic. Nadie más parece tomar esto en serio. La policía dice que es un hombre adulto con derecho a desaparecer. Mi madre está demasiado deprimida para pensar con claridad. ¿Y Darío? Darío solo pregunta cuando vamos a deshacernos de las cosas de papá para tener más espacio. ¿Pueden creerlo? Así que yo voy a encontrar a mi padre. Voy a desenterrar cada secreto, cada pista, cada persona que Esteban conoció, y no voy a parar hasta descubrir la verdad de por qué se fue o qué le pasó. No importa lo que encuentre o a quien tenga que enfrentar. Esto es algo que tengo que hacer, no solo por él, sino por mí. Porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Si alguna vez sentiste que eras la única persona cuerda en tu familia, o si tus padres siempre defendieron a tu hermano aunque te hiciera la vida imposible, déjame un like y suscríbete para seguir esta historia. Esto apenas comienza y prometo que será un viaje salvaje. Cuando uno crece con el resentimiento como única compañía, aprende a leer entre líneas. Aprende que las palabras no siempre significan lo que dicen, y que el silencio puede ser el grito más fuerte. Mi vida, desde que tengo memoria, fue una lección constante sobre eso. La gente siempre me pregunta, ¿cómo es posible que no te dieras cuenta de lo que pasaba con tu papá antes? Y mi respuesta siempre es la misma, porque estaba demasiado ocupada intentando que me vieran a mí. Desde muy pequeña, el mundo giraba alrededor de Darío. No importaba si yo sacaba las mejores notas en el colegio, si ganaba un concurso de dibujo o si era la única que ayudaba con las tareas de la casa. Si Darío estornudaba, era un evento digno de titulares. Si yo me rompía un brazo, era un accidente inevitable que no interrumpía su merienda. Lo juro. Recuerdo una vez, tendría yo unos 8 años, y Darío, con sus 6, decidió que mi colección de figuras de arcilla, por la que me había pasado meses trabajando, era un estorbo. No fue un accidente. La tiró al suelo, una por una, mientras me miraba fijamente, con esa sonrisa ladeada que tanto odiaba. Mis padres llegaron corriendo al escuchar mi llanto histérico. ¿Y qué creen que pasó? Mi madre, Amalia, me abrazó y me dijo, oh, Inés, no llores por tonterías. Darío solo quería jugar. Él es así, un poco bruto, pero te quiere. ¿Bruto? Mis pequeñas estatuas hechas pedazos, y él, allí, detrás de la pierna de mi padre, Esteban, sonriendo como un ángel. Y Esteban, con una mano en el hombro de mi hermano, ni siquiera me miró. Ya tenemos más, hija, fue todo lo que dijo, como si fuera tan fácil como comprar caramelos. No hubo castigo, ni reprimenda. Solo consuelo para mí, y una palmada en la cabeza para Darío. Esa escena se repitió 1000 veces. Cada vez que Darío destrozaba algo, ya fuera mi bici nueva, mis libros de cuentos, o incluso la radio de mi abuela Gracia, sí, la reliquia que Gracia atesoraba más que a su propia vida, la dejó inservible. Siempre había una excusa.
Es que es muy enérgico, solo quiere llamar la atención, es un niño, Inés, tú eres la mayor, debes entenderlo. ¿Entender qué? ¿Que sus caprichos eran ley y mi sufrimiento invisible? El favoritismo era tan denso en el aire que podía cortarse con un cuchillo, como el humo de los cigarrillos que Esteban fumaba a escondidas en el garaje, creyendo que nadie lo notaba. Créanme, lo notábamos todo. Una vez, Darío desapareció del jardín, y mi madre entró en pánico. Se volvió loca. Yo, que estaba haciendo mis deberes en la mesa, fui la primera en salir a buscarlo, mientras mis padres gritaban su nombre y mi abuela Gracia rezaba en voz baja. Lo encontré escondido detrás del cobertizo, jugando con las herramientas de Esteban, con una expresión extraña en la cara, como si viera algo que nadie más veía. No era una travesura normal. Había algo más, algo oscuro y calculador en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío que todavía me persigue. Cuando lo llevé de vuelta, mis padres lo abrazaron como si hubiera regresado de la guerra. A mí, ni un gracias. Pero ese día, vi algo. No puedo decir qué fue exactamente, pero lo vi. Y ese algo, creo, está conectado con el misterio de Esteban. Siempre pensé que había secretos que mis padres estaban encubriendo, cosas que Darío hizo y que ellos barrieron debajo de la alfombra, no solo por él, sino por ellos mismos. Quizás por papá. Ahora que Esteban no está, siento que puedo desenterrar esas viejas heridas, no solo para encontrarlo, sino para entender el porqué de todo. Para entender por qué nunca fui suficiente. Y para ver si Darío, mi niño de oro de 16 años, sabe más de lo que aparenta. Porque si hay una cosa que he aprendido de los silencios de mi familia, es que detrás de cada uno hay una verdad esperando ser descubierta, y algunas de esas verdades son más retorcidas de lo que nadie podría imaginar. La adolescencia solo cavó un foso más profundo entre Darío y yo. Mientras él seguía siendo el centro de atención, el niño prodigio que, a pesar de sus excentricidades, siempre era perdonado, yo me refugiaba en los libros y en la idea de un futuro lejos de esa casa. Mis calificaciones eran impecables, y empecé a trabajar en una pequeña librería después de clases. Cada céntimo que ganaba era una cuerda más que cortaba con la dependencia de mis padres. No era por pura ambición, era por supervivencia. Sentía que si no construía mi propio camino, me ahogaría en las arenas movedizas de las expectativas y los secretos familiares. Mamá, Amalia, siempre tenía una excusa para Darío. Si llegaba tarde a casa, era porque sus amigos lo detuvieron. Si sus notas bajaban, estaba pasando por una fase. Y si desaparecía por horas, reapareciendo con la ropa sucia y una mirada evasiva, era porque necesitaba su espacio. Yo sabía que había algo más, lo sentía en el aire denso de la casa, en la forma en que mamá se mordía el labio inferior o cambiaba de tema abruptamente cuando yo preguntaba demasiado. Recuerdo una noche, Darío no volvió a casa. Tenía 17 años, y Amalia estaba enloquecida, pero no de la forma en que una madre normal se enloquece. Parecía más una mezcla de miedo y de una extraña resignación. Papá, Esteban, antes de su desaparición, solía simplemente encogerse de hombros, dejándole a Amalia la tarea de gestionar los líos de Darío. Yo, por mi parte, no podía dormir. No por preocupación por su seguridad, la verdad es que una parte de mí, oscura y vergonzosa, sentía una punzada de alivio al no tenerlo cerca, sino por la tensión que resumaba de cada rincón. A la mañana siguiente, Darío apareció como si nada, con una sonrisa cansada y un corte en la ceja que atribuyó a una rama. Mamá lo abrazó, aliviada, sin hacer una sola pregunta seria. Yo noté un brillo particular en sus ojos, algo que me recordó aquel día en el cobertizo, una chispa de satisfacción. Como si el peligro hubiera sido solo una parte del juego. Gracia, mi abuela, solo observaba, tejiendo en silencio. A veces, susurraría algo sobre los secretos que se heredan o las sombras que no se disuelven con el sol, frases crípticas que me aterrorizaban y me intrigaban a partes iguales. Ella veía cosas, lo sé, y sus miradas a Darío eran siempre las más penetrantes, cargadas de una tristeza profunda que iba más allá de la preocupación de una abuela. Mientras yo me preparaba para la universidad, para escapar,
Darío parecía más cómodo tejiendo su propia red de misterios dentro de los muros de nuestra casa. Nunca hablaba de sus salidas o de sus amistades con claridad, y cuando lo hacía, sus historias parecían tener vacíos, huecos que se tragaban la realidad. Y lo peor es que mis padres no los veían, o no querían verlos. Esa ceguera voluntaria era el verdadero veneno, la prueba de que Darío podía salirse con la suya, siempre. Ahora que Esteban no está, siento que esos vacíos son pistas, migas de pan que conducen a algo mucho más grande, algo que Darío guarda en su memoria, en algún lugar oscuro donde ni siquiera Amalia se ha atrevido a mirar. Sé que él sabe. La universidad fue mi puerto, mi escudo. Me lancé a los estudios con una furia silenciosa, canalizando la ansiedad y la sospecha que Darío había sembrado. Quería construir algo sólido, lo opuesto a la casa de naipes familiar. Mis padres no se opusieron a mi partida, de hecho, Amalia pareció sentir cierto alivio. Esa indiferencia me dolió, pero también me liberó. Me gradué con honores y conseguí un puesto en una consultora internacional. Los números, las lógicas, la previsibilidad de los datos, todo eso era mi refugio. Ascendí rápido, mi mente analítica, que años atrás había desmenuzado los vacíos en las historias de Darío, ahora se aplicaba a balances y estrategias. A los 26, mi propio apartamento en el centro era la prueba tangible de que había roto el ciclo, que podía respirar sin el peso de esa sombra familiar. Entonces llegó Mateo. Lo conocí en un proyecto. Su sonrisa lograba relajarme, las conversaciones eran ligeras, las risas genuinas. No le conté todo sobre mi familia. ¿Cómo explicarle crecer con un hermano que respira misterio, o con una madre cuya ceguera voluntaria es tan aterradora como los secretos que encubre? Le hablé de Esteban como un padre ausente, omitiendo cómo y por qué creía que Amalia y Darío estaban implicados. Mateo era paciente, me escuchaba cuando me desahogaba. Tu familia parece tener muchas capas, Inés me dijo una vez, pero tú has sabido forjar tu propio camino. Sentí un escalofrío. ¿Vio más allá de lo que le conté? ¿Era su intuición tan aguda como la de Gracia? Mientras mi vida tomaba forma, la de Darío, según lo poco que Amalia me dejaba entrever en llamadas superficiales, seguía siendo una nebulosa. No había trabajo estable, cambiaba de curso o simplemente dejaba de ir. No encuentra su vocación, justificaba Amalia, con un tono que me hacía hervir la sangre. Ya no se quejaba de sus ausencias nocturnas, al contrario, parecía haber una tregua, un entendimiento. Una vez, mencionó que Darío tenía sus propias cosas, un énfasis que sonó a complicidad, un eco de la satisfacción que vi en sus ojos el día que Darío regresó con el corte en la ceja. Las pocas veces que Darío me devolvía una llamada, su voz era rasposa, distante, sus respuestas, monosílabos. Nunca preguntó por mi vida, mi trabajo, Mateo. Era como si mi vida le incomodara. Gracia, en cambio, era la única que me anclaba a la realidad. Me llamaba, susurrando sus perlas de sabiduría. Los secretos no son tumbas, Inés me dijo un día. Son semillas. Y crecen. Y a veces, sus raíces rompen el concreto. Esas palabras me taladraban el cerebro, pensando en cómo Darío había crecido, como su red de misterios, había pasado de juego a algo más oscuro y enraizado. Yo había construido mi fortaleza de cristal, pero sabía, en el fondo de mi alma, que el terremoto que Esteban había iniciado seguía latente. Darío era, de alguna manera, la falla geológica. Y cuando la tierra se abriera, no solo mi familia caería. Yo también estaba en la trayectoria, aunque miles de kilómetros y una vida forjada a pulso me separaran. Porque había algo en Darío, algo que ya no era una simple rareza juvenil, sino una oscuridad cultivada, una que Esteban, de alguna manera, debía haber conocido. Y ese conocimiento era la auténtica herencia, la que Gracia tanto temía. Las reuniones familiares se habían convertido en un ritual retorcido. Mis visitas a casa, antes un faro de consuelo, ahora se sentían como navegar un campo minado. Amalia, mi madre, era una maestra de la ceguera selectiva,
Su mirada a menudo se desviaba hacia el reloj ornamentado en la chimenea cada vez que los verdaderos colores de Darío comenzaban a asomarse. Gracia, sin embargo, con sus ojos agudos y sabios, no pasaban nada por alto. La última comida dominical fue un calvario disfrazado de celebración. Había cerrado un contrato importante con una editorial extranjera, un proyecto que me había costado meses de negociaciones y noches sin dormir. Le había contado a Amalia con una mezcla de orgullo y nerviosismo, esperando, quizás, una chispa de su antigua admiración. «Qué bien, cariño», dijo ella, revolviendo la sopa con más entusiasmo del necesario. «Tu hermano siempre ha sido tan trabajador, Darío». La mención de mi nombre en boca de ella como parte de una frase que incluía a Darío ya me ponía en guardia. Darío, que estaba en la mesa con su habitual postura desgarbada, sin despegar los ojos del móvil, apenas gruñó. Pero cuando Amalia insistió, obligándole a levantar la vista, su mirada se posó en mí como una navaja. «Ah, sí. ¿Y ahora qué, Inés? ¿Otro de tus proyectos de salvar el mundo desde un escritorio? ¿De esos que te llenan el currículum, pero en realidad no tocan la tierra?» Su tono era una burla apenas velada, un desprecio frío que pretendía reducir mis logros a una nimiedad. Sentí un pinchazo en el pecho, la familiar punzada de ser minimizada. «Es un contrato importante, Darío. Significa estabilidad, crecimiento para la empresa». Traté de mantener la voz firme, a pesar de la rabia que burbujeaba. Él soltó una risa seca, sin humor. «Estabilidad, claro. Tú con tus gráficos y tus reuniones. Otros tenemos formas más directas de mover las cosas. Aunque no salgan en las revistas de negocios». Hubo algo en su forma de decir mover las cosas que me heló la sangre. ¿A qué se refería? ¿A sus redes de misterios o a algo más? Algo que Esteban había orquestado y él ahora continuaba. Amalia intervino, con la voz suave, casi condescendiente. «Ay, Darío, deja a tu hermano. Siempre tan exitoso. Son celos normales entre hermanos, Inés. Ya sabes cómo es, solo quiere molestarte». Ella me guiñó un ojo, como si fuera una broma interna que yo debería entender, como si mi esfuerzo y mi orgullo fueran apenas un juego para el entretenimiento de mi hermano. Gracia, sentada a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa. Su mirada se cruzó con la mía, una advertencia silenciosa, una pesada comprensión. Ella no creía en celos normales. Ella veía la semilla, la raíz rompiendo el concreto. Las palabras de Darío, aunque vagas, eran la punta del iceberg. Su desprecio no era por mi éxito, sino por mi ingenuidad, por mi aparente distancia de la sombra que él y Esteban compartían. Y en esa sombra, sentí que había algo más que simples negocios truculentos, algo que desdibujaba las líneas entre el bien y el mal, entre la ley y el abismo. Y yo, que creía haber escapado, sentía mis raíces volviendo a atraparme. La acidez en el almuerzo con Darío no se disipó con el postre. Se quedó en mi lengua, en el estómago, una prueba más de que la estabilidad que tanto me había costado construir era, para ellos, un chiste. Amalia, con su eterna ceguera voluntaria o su complicidad silenciosa, me ofrecía consuelo que sonaba a excusa. Pero la mano de Gracia, firme y tibia bajo la mesa, fue mi ancla. Su mirada, tan cansada y tan sabia, me dijo todo lo que mi corazón ya sabía. La sombra de Esteban no solo se había posado sobre la mesa, sino que la había teñido, y Darío era ahora su pincel más oscuro. No eran celos, era un eco, una prolongación de algo que yo aún no entendía, pero que se sentía profundo, peligroso. Esa misma noche, después de dejar a Gracia y esquivar una última conversación frívola con Amalia, supe que no podía seguir así. La casa familiar, antes un santuario, se había convertido en una jaula dorada. Necesitaba mi propio aire, mis propias paredes, un lugar donde la sombra de mi padre y el cinismo de mi hermano no pudieran alcanzarme. No era solo un capricho, era una necesidad vital. Un acto de supervivencia que disfrazaría de inversión inmobiliaria. El proceso de búsqueda fue una vorágine. Visité decenas de apartamentos, casas pequeñas, hasta que la vi.
No era perfecta, estaba en un barrio tranquilo pero algo deslucido, con un jardín descuidado y una distribución algo extraña, pero tenía luz. Mucha luz. Y algo en ella me llamó, una especie de promesa silenciosa de que allí podría, por fin, respirar. Hablé con los bancos, reestructuré mis ahorros, usé el bono de fin de año que Darío tanto despreciado. Cada papel firmado, cada comisión bancaria pagada, se sentía como un golpe a la jaula. Firmar las escrituras fue un momento de éxtasis puro. Las llaves en mi mano pesaban poco, pero representaban un mundo entero. Mi mundo. La renovación fue mi proyecto personal, el escape de la oficina y de las cenas familiares donde el aire se volvía cada vez más denso. Raspé pintura vieja hasta que me dolieron los brazos, lijé puertas hasta que mis dedos quedaron ásperos, elegí cada baldosa, cada tono de blanco para las paredes. Cada labor, por más agotadora que fuera, me llenaba de una satisfacción profunda, casi terapéutica. Era mi forma de exorcizar los fantasmas del pasado, de construir algo tangible y mío, lejos de la opacidad de los negocios de Esteban y de la frialdad de los juicios de Darío. Cuando finalmente me mudé, el olor a pintura fresca y a madera nueva era embriagador. Mis muebles, antes dispersos en la casa de mis padres, encontraron su lugar. Organicé mis libros por color, mis vinilos por género, mis recuerdos en cajas etiquetadas con esmero. Cada rincón era mío, un reflejo de mi propia identidad, una burbuja de paz. Me senté en el sofá recién instalado, con una taza de té humeante, y observé el jardín trasero a través de la ventana. Las malas hierbas seguían allí, pero ahora eran un desafío, no una condena. Sentí un orgullo que nunca antes había conocido, una felicidad sencilla y pura que no dependía de la aprobación de nadie. Había creado mi propio santuario. Pero incluso en ese remanso apacible, la mente no me daba tregua. A veces, al desempacar alguna caja antigua que Amalia insistió en que yo conservara de la vieja casa, encontraba cosas. Una carta sin remitente clara, tan doblada que el papel se había vuelto quebradizo. Un recibo de un almacén en otra ciudad, un lugar que Esteban nunca había mencionado. Objetos insignificantes, quizás, pero que, en el silencio de mi nueva casa, adquirían un peso inusitado. Me preguntaba qué otras piezas de ese rompecabezas oculto había escondido mi padre, y si realmente estaba a salvo de lo que Darío llamó mover las cosas de forma directa. La casa era mi refugio, sí, pero la sombra de lo que Esteban había sido y de lo que Darío representaba, era larga. Demasiado larga para no alcanzarme. Demasiado larga para no alcanzarme. Una tarde, mientras repasaba unos planos en mi estudio, el teléfono vibró con un número desconocido. Era la editora. Mi novela, esa que había estado escribiendo en secreto durante años, había ganado el Premio Nacional. El contrato, la publicación, todo era real. Una ola de euforia me invadió, una victoria que no imaginé tan tangible. Quería gritarlo al mundo, o al menos, a mi familia. Llamé a Amalia. Su voz sonaba cautelosa, pero al oír mi noticia, se quebró un poco, esta vez con alegría. Mi niña. ¡Qué maravilla! Tenemos que celebrarlo. Organizo una cena en casa, ¿sí? Con Gracia, Darío y tú. Acepté, aunque la idea de ver a Darío ya me generaba un nudo en el estómago. Siempre había una tensión, un aire de juicio flotando a su alrededor, especialmente desde la desaparición de papá. La cena fue en la casa de siempre. El aroma a guiso casero de Amalia no había cambiado, se aferraba a las paredes como un fantasma de tiempos más simples. Gracia me abrazó con fuerza en cuanto me vio, sus ojos sabios escaneando mi rostro. «Te veo bien», Inés murmuró, aunque su mirada se desvió un instante hacia el retrato de Esteban en la repisa. Darío llegó tarde, como siempre. Se sentó en la cabecera, el lugar vacío de papá, y su presencia llenó la habitación de una forma incómoda. Conté mi noticia, intentando sonar casual, un logro más, no la culminación de un sueño. Amalia aplaudió con entusiasmo, Gracia sonrió con orgullo, susurrando sobre el talento de mi abuelo, como si mi éxito fuera una herencia. Darío, sin embargo,
Solo inclinó la cabeza, una sonrisa forzada en sus labios. Felicidades, Inés dijo, pero su tono era gélido. ¿Así que ahora te dedicas a inventar historias? Interesante. Algunos nos dedicamos a desenterrar las que ya existen, sin importar lo sucias que estén. El aire se heló. Amalia tosió, nerviosa. Gracia frunció el ceño. ¿A qué te refieres, Darío?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él apoyó los codos en la mesa, mirándome fijamente. Me refiero a que mientras tú te refugias en tu burbuja de fantasía, yo he estado, moviéndome. El recibo que encontraste en la caja de mamá, Inés. ¿Creías que era un simple error? Ese almacén está en la misma ciudad donde Esteban tenía ese otro negocio, el que nunca nos quiso contar. He estado atando cabos, Inés. Cosas que involucran a gente que preferiría que ciertas verdades permanecieran ocultas. Tu padre no era el hombre que creías, y tu novela será una distracción comparado con lo que está por venir. Y créeme, va a salir. Más pronto de lo que imaginas. Un escalofrío me recorrió. Las palabras de Darío, sus ojos penetrantes, el eco de su mover las cosas de forma directa. No era solo envidia, era una amenaza, un aviso de que una tormenta se estaba gestando, y yo, sin saberlo, ya estaba en su centro. Mi burbuja de paz pareció desvanecerse en el humo de una verdad oculta que Darío prometía desenterrar, arrastrándome con ella. La felicidad simple se desintegró, reemplazada por un temor frío y persistente. La sombra de Esteban, reforzada por la furia latente de Darío, ahora se cernía sobre mí con una densidad casi palpable. Esto no era el final, era solo el principio, y el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Él lo sabía. Y estaba dispuesto a que yo también lo supiera, sin importar las consecuencias. La conversación con Darío me había dejado un nudo helado en el estómago. Intenté volver a mi novela, pero las palabras se negaban a fluir. Cada frase era un eco de sus acusaciones, de su mirada cargada de furia. La burbuja se había reventado, ahora solo veía los fragmentos afilados de una realidad que Darío insistía en desvelar. Habían pasado 2 días desde aquella noche en casa de la abuela Gracia, 2 días en los que el silencio de nuestro hogar se sentía más pesado que nunca, cargado con las sombras del pasado y la ausencia de Esteban. Amalia se movía como un fantasma, Darío no había vuelto a aparecer. Mi pequeña oficina, mi refugio, era lo único que me quedaba. Estaba sumergida en mis pensamientos, intentando reconstruir las piezas de la infancia que Darío había pulverizado, cuando un crujido metálico me sacó de mi letargo. Un sonido seco, seguido de un golpe sordo, provino de la planta baja. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser un ladrón. ¿Quién querría robar en una casa que ya sentía vacía? Me levanté con lentitud, cada paso una tortura, el silencio de la casa amplificando el latido de mi propio pulso. Al llegar al salón principal, la escena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mundo, o lo que quedaba de él, estaba destrozado. Los cojines del sofá yacían en el suelo, las estanterías de libros estaban vacías, algunos volúmenes arrancados y pisoteados. Pero lo peor no era el desorden, sino la deliberación del daño. Mi escritorio, ese que Esteban pulió personalmente para mi 10º cumpleaños, estaba volcado, sus cajones arrancados y el contenido esparcido por la alfombra. Allí estaban mis cuadernos, mis bolígrafos, las fotos antiguas que guardaba con tanto celo. Una foto de Esteban y yo, riendo en un picnic de verano, estaba rasgada por la mitad, su cara desfigurada. No era un robo, era un mensaje. Él había estado aquí. Darío había estado aquí. Mis ojos se posaron en la pared. La pintura que Amalia me regaló cuando me mudé, un paisaje tranquilo que me recordaba la paz que una vez tuve, estaba descolgada, con un agujero en el lienzo. Junto a ella, un objeto que siempre creí intocable, la pequeña caja de madera que Esteban me dio, donde guardaba mis primeras historias, mis sueños infantiles. Estaba abierta, vacía. Ni siquiera las fotos de cuando éramos pequeños, Darío y yo, se habían salvado. Las había sacado,
roto o quizás se las había llevado. Un escalofrío me recorrió al imaginar su mano profanando mis recuerdos más íntimos. No había forzado la cerradura de la puerta principal. Entró por la ventana trasera, la que siempre estaba un poco atascada, la que solo nosotros conocíamos el truco para abrir. Él conocía cada rincón, cada secreto de esta casa, de mi vida. Esto no era un acto impulsivo, era un ataque calculado, una declaración de guerra. Mis manos temblaban mientras recogía los fragmentos de mi vida destrozada. ¿Qué quería Darío? ¿Que renunciara a encontrar la verdad sobre Esteban? ¿O era una advertencia para que yo me metiera de lleno en su juego sucio? No era solo mi burbuja de fantasía lo que había estallado, era la inocencia, la poca fe que me quedaba en la seguridad de mi propio hogar. Sus palabras resonaron, cosas que involucran a gente que preferiría que ciertas verdades permanecieran ocultas. Y de repente, entendí que él no solo investigaba, él destrozaba. Y no se detendría hasta que yo viera lo mismo que él. El miedo ya no era una sombra, era una presencia palpable, helada, que se había instalado en cada rincón de mi casa. Y en mi alma. El silencio en mi estudio, ahora profanado, amplificaba el eco de mis propios latidos. No era solo la pintura rasgada o la caja vacía, era la sensación de una mano hurgando en lo más sagrado, en los cimientos de mi propia identidad. Darío se había llevado las fotos de cuando éramos niños. ¿Qué buscaba en ellas? ¿Alguna revelación oculta, o simplemente despojarme de los últimos vestigios de una felicidad que él ya no sentía, que quizás nunca fue real? Levanté un trozo de papel del suelo. Era una de mis viejas historias, sobre un héroe que siempre encontraba la verdad. Darío la había arrugado, doblado, y tirado sin más. No la rompió, solo la profanó, como si quisiera decirme que mis fantasías eran inútiles, que la verdad era sucia, agria. Sentí náuseas. Ver mis palabras convertidas en basura era un golpe directo a mi esencia. ¿Qué ves, Darío? ¿Qué verdad es tan repulsiva que tienes que quemar todo lo que tocas? Susurré al vacío, mi voz rota. Sus palabras resonaron, cosas que involucran a gente que preferiría que ciertas verdades permanecieran ocultas. Y de repente, entendí. No era solo Esteban el que tenía secretos, nuestra familia entera era un nido de mentiras. ¿Qué hacía mi padre que Darío lo odiaba tanto? ¿Y qué había en esas fotos, en mis historias, que pudiera usar en su contra? La magnitud de lo que se cernía sobre nosotras, esa vergüenza latente, me heló la sangre. Hubo una rabia en los actos de Darío que no lograba comprender, una desesperación más allá de lo evidente. Me prometí no darle el gusto de verme derrumbarme. Si él quería guerra, la tendría. Pero esta vez, yo también jugaría. Empezaría desenterrando los secretos que Darío tan desesperadamente quería que yo conociera, esos mismos que mi padre siempre había esquivado como una mancha de la que nunca logró librarse. Busqué a Darío. No estaba en el salón, ni en la cocina. El silencio de la casa era pesado, asfixiante, como si la ausencia de Esteban hubiera aspirado también el aire. Lo encontré en su habitación, tumbado en la cama, con los auriculares puestos, mirando al techo. La habitación estaba tan ordenada como siempre, ajena al caos que él acababa de desatar. Su indiferencia era un puñetazo, un insulto a la desesperación que me carcomía. Me acerqué a la cama, mi propia respiración resonando en mis oídos. El trozo de mi historia arrugada, el que él había profanado, seguía apretado en mi mano. Un recordatorio tangible de su crueldad, de la forma en que escupía sobre todo lo que yo creía puro. ¿Qué te pasa, Darío? Mi voz, aunque firme, temblaba ligeramente. Él se quitó los auriculares lentamente, perezosamente, y giró la cabeza para mirarme. Sus ojos, antes llenos de la viveza de un niño, estaban ahora vacíos, inertes. Nada. ¿Qué quieres, Inés? Su tono era monótono, desprovisto de cualquier emoción. ¿Sabes lo que quiero?, repliqué, sintiendo como la rabia empezaba a burbujear. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quemas las fotos de papá? ¿Qué sabes?
¿Qué significa cosas que involucran a gente que preferiría que ciertas verdades permanecieran ocultas? Una risa hueca, sin alegría, se escapó de su garganta. Fue un sonido que heló más que cualquier grito. Sus ojos, los mismos ojos que compartíamos, brillaban con una frialdad que no reconocí. No había remordimiento, no había dolor. Solo una especie de satisfacción perversa al verme tan quebrada. Demasiadas cosas, Inés. Cosas que tal vez no quieres oír. Siempre has tenido esa debilidad por las fantasías, por los héroes. La verdad, Inés, es un lujo que nuestra familia no puede permitirse. Mi pulso se aceleró. Quiero la verdad. Me dijiste que había cosas que la gente preferiría ocultar. ¿De qué vergüenza hablabas? ¿Hay algo peor que lo que ya nos está pasando? Se incorporó, apoyando los codos en las rodillas. Su mirada, fija en mí, era implacable. Peor. Siempre hay algo peor, Inés. Siempre creíste en cuentos de hadas, ¿verdad? Donde los héroes siempre encuentran su camino y los villanos son obvios. La realidad es mucho más sucia. Es un pantano de decisiones tomadas por desesperación, miedos ocultos y pactos silenciosos. Tu padre, él fue solo una parte de eso. Una pieza más en un engranaje oxidado. No me hables en acertijos, Darío, mi voz se elevó, incapaz de contener la frustración. Si hay algo que necesitas que sepa, dilo. ¿Qué tiene que ver esto con mamá? ¿O con la abuela? ¿Hay algo que ellas también esconden? ¿De qué pactos hablas? Esto te incluye a ti también, ¿verdad? ¿Por qué querrías que yo supiera todo esto? Se puso de pie, su sombra proyectándose sobre mí. La indiferencia en su rostro se transformó en algo más, algo oscuro y resignado. Todos tenemos nuestras sombras, Inés. Algunas son más densas que otras. Y algunas son tan antiguas que ni siquiera recuerdas cuando empezaron a tejerse. No soy yo el que quiere que la verdad salga a la luz. Es lo que siempre estuvo ahí, esperando, pudriéndose desde las raíces de este árbol familiar. Cuando te dije que el héroe siempre encuentra la verdad, no te advertí que a veces, esa verdad te convierte en un monstruo. O en una víctima. Me quedé allí, el aire pesado con sus palabras. Sus ojos, fríos y distantes, me seguían, una promesa muda de que lo peor estaba por venir. Me odiaba, eso era claro. Pero había algo más, una urgencia en su crueldad que me decía que él no solo quería destruirme, sino quizás prepararme. ¿Para qué? ¿Para una revelación tan devastadora que me haría añorar la ignorancia? Un horror helado se deslizó por mi espalda, la certeza de que apenas había arañado la superficie de la agonía que nos aguardaba.